Noches, tengan todos ustedes, un gusto de saludarlos, un gusto de poder estar empezando este nuevo proyecto, este nuevo programa que tiene que ver con una escuela de oración. Y sin duda que a lo largo de todos los miércoles, cada uno de nosotros va a ser confortado, va a ser fortalecido en este que es uno de los temas más importantes que tenemos que ahondar, que tiene que ver con la oración. En un principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, la oración no existía como la oración. Era un diálogo abierto de amigo a amigo, de criatura a creador. Sin embargo, con la entrada del pecado, la oración se transformó en una herramienta muy poderosa para que la criatura pudiera acceder al trono de Dios a través de la oración, a través de las palabras, a través de los pensamientos, a través de lo que está en el corazón. Y con la venida de Jesús y con su ejemplo, Él nos mostró que la oración es sumamente poderosa porque a lo largo de toda esta escuela de oración, nosotros en muchas oportunidades vamos a estudiar oraciones pronunciadas por Jesús, oraciones pronunciadas por profetas, oraciones pronunciadas por madres, por hijos, en realidad oraciones que significan acciones, que significan la demostración, el desahogo, el pedido de un hijo hacia un padre amoroso como es nuestro Dios. Bienvenidos nuevamente a este programa que sin duda a medida que pasen los miércoles será de suma bendición para nosotros. Vamos a comentar brevemente cómo vamos a estructurar nuestra escuela, y al ser una escuela queremos tener como maestro a nuestro Dios y sencillamente nosotros ir cumpliendo cada una de las partes. Siempre va a haber una pregunta disparadora. En este caso, en el día de hoy la pregunta es ¿por qué? Si Dios conoce, si Dios sabe, nuestras oraciones, nuestras necesidades, ¿por qué tenemos que planteárselas de nuevo? Y creo que es una de las preguntas que alguna vez nos hemos hecho, ¿no? ¿Por qué orar si Dios ya lo sabe todo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, esa pregunta hoy tendrá respuestas gracias a la Biblia y vendrán otras preguntas también que siempre serán disparadoras, es decir, que abrirán nuestra mente para que podamos reflexionar luego en la búsqueda de una respuesta a través de lo que nosotros vamos a llamar una joya bíblica, ¿sí? Un texto que pueda darnos la respuesta total o parcial de esa pregunta. Digo total porque en algunos casos es categórica la respuesta, parcial porque en algunos casos necesitamos nosotros reforzar con algunos otros textos a fin de que la pregunta sea mirada de distintos focos y de esa manera pueda ser respondida. Y vamos a tener luego un momento de reflexión, de pensamiento final, para finalmente tener un momento de oración en estos 30 minutos que esperamos ser puntuales. Así que bienvenidos nuevamente a quienes están conectados, bienvenidos a los que se sumarán después, bienvenidos a los que mañana verán este video, porque esto va a estar en nuestro canal distrital, allí como un material más para que cuando nosotros deseemos compartirlo o deseemos verlo de nuevo o no podamos de repente estar en el horario, verlo en otro horario, bueno, el material va a estar a disposición para que lo podamos usar o compartir. Así que bienvenidos a todos. Quería invitarlos a que nosotros inclinemos el rostro para ahora sí comenzar con nuestra escuela de oración virtual. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre Celestial, que estás en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, un grupo de tus hijos estamos reunidos a través de la tecnología
Es verdad que nos separan distancias, pero nos hemos reunidos, unidos, porque necesitamos, como alguna vez tus discípulos te dijeron, que nos enseñes a orar. Nosotros creemos que cada uno en el corazón necesita tener ese contacto más profundo, el aprender a orar, el aprender a dialogar contigo y en especial el aprender a escucharte. Por eso es que te rogamos que a lo largo de todo este programa, a lo largo de cada miércoles que vengan, pueda nuestra experiencia de oración ser más fortalecida, ser fructificada, y que nosotros con el pasar del tiempo podamos ver cómo tú nos has hecho crecer. Oramos para que ahora, al abrir tu palabra, puedas bendecirnos, pueda tu santo y poderoso Espíritu ser nuestro Maestro y puedas ayudarnos a través de tu voz, esa voz armoniosa, sensible, ese silbo apacible pueda hablar a nuestra conciencia, mostrándonos cuál es la enseñanza que debemos retener. Al abrir tu palabra, oramos para que nos dirija, Señor, y que nuestro corazón esté lleno de gratitud por lo que nos vas a dar y nos ayudes a concentrarnos para poder recibirlo. En el nombre de Jesucristo, te agradecemos muchísimo, querido Padre. Amén. Avanzar con nuestra pregunta es interesante. Yo había formulado aquí en la propaganda que mandamos, allí esa pregunta: ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Y voy a compartir un PowerPoint, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir entendiendo, ir viendo las partes de nuestro estudio. Acá tenemos nuestra primer parte, que es básicamente esta pregunta, ¿no? Si Dios ya sabe nuestras necesidades, si nosotros sabemos de que Él está más dispuesto a suplirlas, porque así lo señala la palabra de Dios, que Él está dispuesto a darnos mejores cosas de las que nosotros imaginamos, aún mejores cosas que los padres pueden ofrecer a sus hijos, ¿no? ¿Por qué necesitamos presentarlas en oración? ¿Por qué orar si sabemos que Dios ya lo sabe todo? Esta es nuestra pregunta, no sé si vos alguna vez te la hiciste, pero vamos a la joya bíblica. Nuestra joya bíblica se encuentra allí en Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Por qué lo llamamos la joya bíblica? Lo llamamos porque es el centro de nuestro estudio a través de la Biblia, y para poder responder la pregunta. Siempre es necesario que nosotros entendamos que para estudiar un texto de la Biblia tenemos que ver el contexto, ver qué es lo que está antes del texto y después del texto. Y ante la lectura de este versículo, antes de la lectura de este versículo, permítanme que hagamos un pequeño análisis del contexto. Si ustedes tienen su Biblia, porque vamos a utilizar nuestra Biblia, ¿sí? Se van a dar cuenta que el capítulo 6, el capítulo 6 presenta tres de las acciones más comunes que tenían o practicaban los judíos. Una eran las limosnas, ¿no es cierto? Allí en la primera parte está mencionado Jesús y las limosnas. Dos, las oraciones, ¿verdad? Jesús y la oración. Y tres, Jesús y el ayuno. Estas tres prácticas, las limosnas, las oraciones y el ayuno, eran prácticas comunes que cada uno de los judíos, especialmente los varones, tenían en cuenta. Las limosnas tenían que ver con la ayuda al prójimo, con lo que hoy podemos nosotros considerar como ofrendas dirigidas, ¿verdad? Las oraciones, aquellas oraciones que eran realizadas
en el templo o en otros lugares como las sinagogas, y el ayuno, una práctica personal que constantemente era llevada a cabo, ¿no es cierto?, y rigurosamente por algunos de los sectores religiosos de aquella época. Nosotros tenemos que enfocarnos quizás ahora en lo que significa la oración. Y vamos al versículo 5 y 6 para adentrarnos en el texto. Dice ahí, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quizás señalar lo siguiente, la palabra recompensa aparece 7 veces en estos 3 momentos, en estas 3 acciones. Siempre aparece la recompensa que se logra en forma personal, independiente de Dios, y aparece la recompensa que Dios da a aquella persona que practica, en este caso, las limosnas o la oración o el ayuno, de la manera que él lo señalaba. Siempre aparece ese contraste. Y saben, para darle un poquito más de pintura a este cuadro que estamos nosotros pintando, Jesús presenta ahí un método hebreo llamado de ritmo negativo y positivo. ¿Qué es esto del método hebreo negativo y positivo? Jesús lo que hace es presentar primero aquellas acciones que son practicadas pero que tienen una base equivocada. Por eso Jesús censura a esas prácticas. Nosotros debemos comprender bien lo que significa censurar. Censurar es examinar algo y mostrar que ese algo tiene algún error o algún defecto. Por eso es que Jesús primero presenta una censura y luego presenta la forma práctica correcta de realizar lo que Dios pide. Así ustedes lo pueden ir viendo en los 3 casos, en las 3 acciones. Jesús señala aquí en el versículo 5, en el versículo 7, una invitación. Cuando ores, permanentemente Jesús va a señalar esta invitación. Cuando ores, ten en cuenta lo siguiente, y ahí va la censura y luego va la apreciación correcta, la forma correcta de practicar lo que Jesús estaba diciendo. En aquellos tiempos habían prácticas realizadas por algunos sectores religiosos, llámese los judíos. Jesús utiliza una palabra fuerte, hipócrita, que para nosotros hoy tiene una connotación bastante compleja. En aquel tiempo, la palabra hipócrita significaba o señalaba a un actor que seguía un guión, a un actor de teatro que asumía un rol y que cumplía ese rol siguiendo un guión. En este caso, Jesús compara a los fariseos con personas que hacían las cosas, ¿no es cierto?, en forma mecánica. Por eso es que él no los menciona como fariseos, sino que los menciona como hipócritas. ¿Por qué? Porque estas personas hacían lo siguiente, oraban en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Básicamente, para un judío, el orar era una práctica que se realizaba 3 veces en el día, a la mañana, al mediodía y a la tarde. Y en estas prácticas, el creyente, el judío, podía orar en distintos lugares. Aquí Jesús presenta que los fariseos oraban, aman el orar, es decir, que ellos voluntariamente buscaban esos lugares y esos momentos, orar en pie en las sinagogas u orar en las esquinas de las calles.
En aquel tiempo también existían plazas principales o lugares principales en donde los fariseos levantaban la voz, levantaban sus ojos al cielo, y digo los fariseos o cualquier otra persona, y era común de que levantaran sus manos hacia el cielo y en forma audible expresaran sus oraciones, o colocaran sus manos con las palmas hacia arriba como un símbolo de querer recibir lo que ellos pedían. Pero evidentemente esta censura que Jesús hace está dirigida básicamente a la motivación que llevaba a estas personas a orar de esta manera. Si ustedes ven, al final del versículo nos habla cuál era la motivación. Eran para ser vistos de los hombres. En realidad oraban allí para que las personas los admiraban. Oraban para sentirse ostentosos, sentirse vanidosos, sentirse de alguna manera envidiados por otras personas porque ellos podían orar de maneras especiales. Y esto de orar de maneras especiales también tiene que ver con una antigua frase o enseñanza rabínica que decía: cuanto más supliques, más segura es que te llegue la bendición. Por lo tanto, sus súplicas eran prácticamente oraciones mecánicas, eran frases construidas, eran palabras ya expresadas en forma reiterativa, ¿no es cierto?, que hacían que la esencia, la motivación de la oración o por el cual oraban se perdiera. ¿Por qué? Porque dice el texto de que ellos buscaban ser vistos por los hombres. Ahora, después de colocar allí esa parte, ese ejemplo, Jesús ahora acomoda el foco de cómo debe ser la oración. No está en cuestión la posición, si orar en pie, de rodillas, no. Acá la cuestión, el foco tiene que ver con la motivación. La motivación de estas personas en el versículo 5 era ser vistos por los hombres, era mostrarse. Era una motivación incorrecta, una motivación que estaba llena de orgullo y de vanidad. El versículo 6, ahí Jesús acomoda el foco y dice: esta tiene que ser tu motivación, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu casa, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quizás dos palabritas para mencionar allí acerca de las casas en la antigua Palestina de aquellas personas muy humildes. Tenía solo un solo ambiente, y en ese ambiente se llevaban a cabo todas las relaciones familiares. Jesús dice acá: mira, que tu motivación sea encontrarte con Dios. Tu motivación sea entrar en un lugar secreto y allí en intimidad hablar con sencillez y humildad delante de tu Padre. Y Jesús aquí nos asegura que el Padre ve en lo secreto. Nada se puede esconder de Dios. No hay nada secreto que Dios no sepa de nosotros. Y allí es donde se acomoda ahí los dos focos. La motivación que tiene que llevar, que tiene que acompañarte a ti en la oración, es la de el versículo 6, en donde con humildad, con sencillez, con intimidad, allí oras a tu Padre, ¿no es cierto?, que está en los cielos y que te ve y te recompensará en público. Y ahora sí vamos a la joya bíblica. Dice: y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vuelve de nuevo a señalar allí el modo incorrecto. Vuelve de nuevo a hacer ese llamado. Cuando tú ores, no uses vanas repeticiones, es decir, no sigas oraciones mecánicas,
porque la oración es hablar con Dios como un amigo, es desahogar el corazón delante de Él, es abrirlo de par en par y decirle, Señor, aquí estoy. No sirven las repeticiones, las oraciones encadenadas, las oraciones mecanizadas o estructuradas, como hacían los gentiles. Aquí los gentiles son colocados en una misma posición que los hipócritas, porque los gentiles eran aquellos adoradores de dioses ajenos o de dioses paganos, en donde también tenían esta costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Utilizar la palabrería. La palabra palabrería allí en el griego se refiere a utilización de palabras vanas, palabras huecas, palabras que tienen un sentido incierto, ¿no? Jesús dice ahí, mira, no pienses que por tus palabrerías, no pienses que por utilizar términos complejos, no pienses que por hacer oraciones largas, y no es que Jesús está en contra de las oraciones largas, no, porque él hizo oraciones largas, pasaba noches enteras allí orando. No, está hablando de la motivación, palabrerías largas para ser vistos por los hombres. Dice allí, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. 2 veces se señala en el texto, 2 advertencias. No uses vanas repeticiones y no te hagas semejante a esas personas que utilizan la oración como palabrerías, como oraciones mecánicas. Antes bien, preséntate delante de Dios. Y en el versículo 6 Jesús nos señala que el Padre nos ve. Ahora nos dice que el Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y acá hay algo interesante con la palabra necesidad. La palabra necesidad en griego es creía. Y la palabra necesidad, creía, en griego, tiene muchas facetas de traducciones. Puede ser traducida como empleo, como una ocasión, como un problema, como una demanda, como un requisito, como una destitución, como una despedida. Es decir, no importa qué tipo de necesidad vos tengas, el Padre sabe. Y aquí comenzamos a responder nuestra pregunta. ¿Por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Bueno, la respuesta sería la primera, acercarte a Dios. Porque en estos textos nosotros vemos de que Jesús, aunque hace este contraste entre el accionar correcto, el incorrecto de la oración y el accionar correcto, nosotros recibimos la invitación de que tenemos que acercarnos a Dios, aun cuando Él lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Dios tiene deseo de escuchar nuestra voz. Tiene deseo de que nosotros aprendamos a través del diálogo a tener confianza con Él. Porque al acercarnos a Él obtenemos seguridad, ¿sí? Obtenemos la seguridad de que el Padre que nos ve en lo secreto nos va a recompensar, ¿sí? Que el Padre que sabe lo que necesitamos nos va a recompensar. Y muchas veces debo entender de que la recompensa que recibo de Dios no significa la respuesta a lo que yo pido, sino que significa que Dios va a concederme lo que Él mejor considere. Y por tercer punto, nosotros debemos orar, aunque Dios ya lo sabe todo, para recibir fortaleza. ¿Por qué? Porque el orar a nosotros nos da la seguridad de que Dios está al control. Pero si ya lo sabe todo, claro, porque Él es Dios y nosotros somos las criaturas. Las respuestas entonces de por qué orar si Dios ya lo sabe todo: primero, para que te acerques a Dios; segundo, para que obtengas seguridad; y tercero, para recibir fortaleza. Ahora, tus oraciones tienen que tener como foco y como esencia la verdadera motivación. Y la motivación tiene que ver
con un espíritu humilde, con un espíritu reverente, con un espíritu de necesidad y de reconocimiento, primero de quién es Dios y del reconocimiento de nuestra necesidad. Finalmente, vamos a nuestro resumen o nuestra reflexión. ¿Por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Encontré esta frase muy interesante. No oramos para que Dios se entere de lo que necesitamos. No, 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 no. Él ya lo sabe. Oramos para darnos cuenta de que dependemos de Él en todo y de Él lo esperamos todo. Queridos hermanos, nosotros no oramos para darle a Dios noticias de que Él no sabe. Dios conoce todo, tanto los secretos de cada corazón como los pensamientos. Pero necesitamos orar, porque orar nos acerca a Dios, porque orar nos ayuda a recibir seguridad, nos ayuda a recibir fortaleza, y porque al orar nosotros aprendemos a darnos cuenta de que dependemos de Él en todo y de Él lo esperamos todo. Que Dios bendiga mucho tu vida de oración, que Dios pueda hacer de que tu relación con Él pueda crecer, de tal manera que sepas de que el Padre te ve, de que el Padre sabe y que el Padre desea, como tú y yo ni lo imaginamos, escuchar tu voz, hablarle a Él al corazón.